Bienvenidos sean todos a su programa de cada semana, Diálogo del Pensamiento, con un contenido siempre de gran valor. Y bueno, hoy más, hablando de contenido de gran valor, el tema que venimos a compartirles hoy siempre es tan importante. Bueno, muchas personas esperan ese tipo de orientación siempre para poder, llevar mejor vida. El día de hoy tenemos a Lía Vargas, coach de finanza. Es una apasionada de los números con más de 10 años de experiencia en el sector de banca y finanzas en bancos dominicanos y como auditora del PwC, una de las firmas más grandes de auditoría a nivel mundial. También con un máster en contabilidad, auditoría y mercados de capitales en la Universidad de Alcalá. Y es licenciada de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bienvenida, Lía. Muchas gracias. Encantada de estar aquí en el programa con ustedes. Gracias por la invitación. Qué bueno, nosotros también súper encantados. Y bueno, háblanos un poquito más de ti para que nuestra audiencia te conozca y por qué apasionarte en ser coach de finanzas específicamente para mujeres. Bueno, como tú decías en la introducción, a mí me encantan las matemáticas. De hecho, en el colegio era de la que aplicaba la matemática a los compañeros y eso a mí me encantaba. O sea que creo que mi carrera de educación, o sea, educando gente y esa pasión por educar, viene desde que yo soy niña. Luego, incluso en mi carrera, mi licenciatura, también daba clases en ese tiempo de inglés. Y luego... de inglés, o sea que... De inglés, era de inglés mientras yo estudiaba, pero siempre estuvo como esa vena de educar y esa pasión por eso, por la educación. Y claro, cuando me tocó ya estudiar, me incliné por las finanzas, por ese amor por los números. Ya finanzas es como número aterrizado a la vida real y a las diferentes áreas de la vida, personal, negocios. Entonces, pues... Ahí ya tuve una carrera como empleada un tiempo. Bien. Y al momento de independizarme fue algo que ocurrió como natural trabajar con mujeres porque por un lado uno se identifica mucho con la mujer, sí, porque uno es mujer, y por otro lado yo creo que la mujer es una, no sé si decir pieza o una parte importante de la sociedad, donde cuando una mujer hace un cambio en sus finanzas, hay un impacto increíble en su entorno, en su familia. Si es casada, en su esposo, puede ser que haya un cambio, o en ella misma y sea favorable para su hogar. Entonces, trabajar con la mujer realmente es algo que tiene esas ventajas y es algo muy bonito. Por esa parte, o sea, ese rol que juega la mujer en la sociedad, en su hogar. Entonces, por eso me inclino. Bonito aporte. Claro que sí, siempre importante. ¿Por qué es tan importante tomar una asesoría financiera? Bueno, tomar una asesoría es realmente buscar una ayuda con algo que quizá tú no sabes cómo hacer tú mismo. Entonces, un asesor lo que te va a decir es, bueno, este es tu panorama, esto es lo que podemos hacer para mejorar esa situación que tenemos hoy, y cómo hacerlo. O sea, es lo mismo, por ejemplo, que tú busques la ayuda de un dentista porque tú no sabes de dientes, claro, o un psicólogo si es salud mental, o un médico en una especialidad X si es la salud física. Entonces, en las finanzas es lo mismo. La salud financiera es clave para el bienestar en todas las áreas de la vida. O sea, puede impactar en tu trabajo, puede impactar en el bienestar del hogar, en las relaciones. Entonces, un asesor financiero, ese es el papel que juega, ayudarte a ti a lograr ese bienestar financiero. Claro, es muy importante hacer parte de la vida, las finanzas. Uh-huh. Me he dado cuenta, bueno, que nuestra cultura tiende a ignorar muchas veces la importancia sobre las finanzas. No tenemos una educación financiera. ¿Qué tú piensas? ¿A qué se debe eso? ¿Es parte de nuestra cultura realmente? ¿Qué consideras? Sí, claro. Por un lado, parte de la cultura, porque la cultura es gastar como ven el día.
Claro, cada hogar tiene su propia cultura también. No puedo generalizar porque hay hogares donde sí se da una educación financiera interna en el hogar. Pero efectivamente a nivel escolar o de universidad todavía no es algo que está implementado como parte de un programa escolar. Y eso pudiera ser algo beneficioso. Ya sí se están dando pasos para ir incluyendo esa educación financiera a nivel escolar o a nivel de universidad. Pero es un proceso. Yo creo que todavía no estamos de lleno ahí, pero sí todavía se está valorando esa importancia de la educación financiera. Sí, yo creo que comenzando por la mujer, que es un pilar clave en la sociedad, sería un gran aporte. Ya que te enfocas en nosotras, me voy a incluir, ¿cómo tú piensas que ha ido evolucionando la relación con el dinero y la mujer? Porque ahora mismo vemos una mujer que sale a la calle a trabajar, pero que también puede ser la administradora principal de la casa. ¿Qué piensas? ¿Cómo ha evolucionado la mujer con su relación al dinero? Bueno, como tú dices, ha llevado una evolución porque antes la mujer normalmente se quedaba en el hogar y no era lo más común que la mujer fuera la que producía el dinero, por lo menos en su mayor parte. Aunque hay excepciones, hay mujeres que le tocó echar hacia adelante su hogar en esos tiempos. Pero mayormente la mujer se quedaba y tenía otros roles dentro del hogar, principalmente. Hoy en día vemos a la mujer que ha incursionado en todos los sectores productivos y también ha emprendido. Estamos en una era donde muchas mujeres han emprendido también como una manera de lograr ese equilibrio entre sus roles en el hogar y también producir dinero. Entonces, eso ha llevado a un cambio en la relación con el dinero. Ya no es suficiente tú simplemente administrar la compra del supermercado, ¿verdad? Sino que ya estamos activamente manejando dinero. Y eso conlleva lo que tú decías, la importancia de la educación financiera, porque no todas sabemos cómo manejar bien el dinero. Estamos manejando dinero y es importante aprender a cómo hacerlo de la mejor manera. Sí, porque ahora se dividen las responsabilidades en el hogar, tanto si está casada, tanto esposo como esposa. Lleva un rol ahora mismo un poquito, tú entiendes, pesado. Sí, así es. Y de hecho muchos hogares, como tú dices, por ejemplo, si son casadas las mujeres, muchos hogares optan por dividirse los gastos, como que cada quien maneja sus finanzas. Eso es una forma de hacerlo, pero también si se maneja de forma conjunta, yo encuentro que hay como una visión más completa de lo que está pasando en la casa, de las metas comunes. Pero efectivamente hay muchos hogares que optan por hacerlo separado y a veces en cada una de las partes del hogar que producen dinero y administran dinero, a veces se da que no se hace de la mejor manera y la otra parte quizá no sabe muy bien lo que está pasando con esas finanzas. ¿Se te ha dado el caso que tienes asesoras a mujeres que se quejan porque llevan quizá una carga muy grande en los gastos? Sí, me ha tocado manejar esos casos, por ejemplo, de que sea 50-50, pero la mujer no produce el 50% de ingresos. Entonces, si se lleva así separado, es importante tomar eso en cuenta que tú mencionas. O sea, de ver qué proporción de dinero cada quien recibe y asignar roles, o sea, asignar responsabilidades a cada uno en la medida de los ingresos que producen. Claro. Eso es importante. Y también tomar en cuenta el ahorro. Muchas veces no se toma en cuenta y eso es importantísimo. A veces solamente se toma en cuenta, bueno, tú pagaste esto y yo pago esto, pero el ahorro es importante. O sea, ¿quién va a ahorrar o qué cantidad cada uno va a aportar al ahorro, en el caso de que sean parejas? ¿Y qué consejos nos puede dar acerca, me voy a incluir, de nuestro mal manejo de los ingresos, con los gastos, los compromisos de los pagos, que debemos realizar muchas veces y no nos alcanza? Uh-huh. ¿Qué tips o consejos nos podrías dar para que nos alcance? Mira, lo que pasa muchas veces es que cobramos un dinero, ¿verdad? Entonces tenemos unos compromisos inmediatos que cubrimos, obviamente con ese dinero, aprovechamos ese dinero para cubrirlo, pero luego de ahí empezamos a gastar sin un plan y nos olvidamos que hay otros compromisos o gastos que vienen por ahí y muchas veces entonces el dinero se escasea porque no tenemos un plan que englobe todos los compromisos que tenemos
y las cosas que queremos hacer y Claro. el ahorro. Claro. Entonces, hay una pregunta fundamental y es, cuando tú cobras dinero, tú te tienes que preguntar lo siguiente: ¿qué necesita este dinero hacer antes de yo recibir más dinero? ¿Qué compromisos inmediatos vienen, pero también qué otras cosas yo tengo que cubrir antes de volver a cobrar? Claro. ¿Cuándo voy a ahorrar también? O sea, ¿cuánto voy a sacar de esto? Entonces, sí hay mucho compromiso, pero a veces no es una cuestión de compromisos en sí, sino de un gasto que no es ordenado ni planificado. Es importante anotarlos, esos gastos. Claro que sí. Es importante tener un presupuesto, que es un plan, o sea, de cómo yo voy a gastar este dinero que he recibido o que voy a recibir próximamente. Y con ese plan hay que darle seguimiento, como tú dices, anotando cada cosa. Bueno, seguimos en breve porque tenemos que ir a nuestros compromisos de publicidad y regresamos en un momentito. Queridos amigos, y estamos de vuelta en su programa Diálogo del Pensamiento, teniendo una conversación muy amena, muy interesante y muy importante dentro de la vida de cada ser humano, que son las finanzas. Muchas personas a veces tienen hasta miedo cuando le mencionan la palabra finanzas, ¿verdad que sí? Así es. Sí, estamos con Lía Vargas, coach en finanzas, y en el segmento pasado estuvimos hablando de la importancia de la mujer dentro del mundo administrativo y financiero. Y bueno, quedaste hablando de la importancia del ahorro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos nosotros ahorrar vamos a decir, con una entrada mínima? Que a veces como que nos quejamos un poco, bueno, yo tengo muchos gastos, muchos compromisos, ¿cómo saco una parte para ahorrar? Todo parte de la organización financiera, todo parte de tu planificar tu mes o tu quincena, dependiendo cómo te convenga más, y decir, bueno, este es mi ingreso, estos son mis compromisos. Mucha gente no tiene eso claro, o sea, dice, tengo mucho compromiso, pero no sabe cuánto necesita al mes para cada cosa. Entonces, todo parte de organizar las finanzas, planificar ese periodo, esa quincena o ese mes, y de ahí podemos determinar si el ingreso es muy pequeño. Claro. Hay veces donde sí es una cuestión de ingresos. Entonces, ahí ya tenemos que pensar cómo yo puedo aumentar este ingreso con el que yo cuento. ¿Qué cosas yo puedo hacer? Ya sea que si soy profesional independiente, qué otro tipo de trabajo más, de ingreso más estable puedo buscar, quizá otro empleo, quizás si soy empleada, un emprendimiento que me dé un ingreso extra. Y en muchas ocasiones no es una cuestión de ingreso, es una cuestión de falta de organización financiera. Cuando tú haces esa organización, así como tú determinas los compromisos, también determinas el ahorro. O sea, dentro de este ingreso, yo voy a apartar esta cantidad mensual para ahorrar. Y lo sacas a una cuenta aparte, eso es fundamental. Para cuando se presenten esas emergencias, que no tengamos que recurrir siempre a las tarjetas de crédito. Claro que sí. Esa es la prioridad número 1 del ahorro, ese fondo de emergencia, pero también hay otros objetivos que podemos planificar con el ahorro. O sea, compras importantes, en vez de hacerla como por el impulso y la emoción del momento, podemos darnos un tiempo y ahorrarlo. En el caso de los préstamos, puede ser un acto impulsivo, como quiero comprar algo, voy a ir al banco porque el dinero está más fácil ahí y voy con un préstamo. Entonces después tengo que reorganizarme para poder cumplir con eso. Claro que sí. Eso no es que sea malo de por sí, pero sí es malo hacerlo un hábito y acumular deudas, porque ahí entonces viene un tema de que gran parte de tu ingreso va a estar comprometido. Cada vez que tú financias algo, tienes que pagar una cuota mensual. Claro. Y a veces te cargas de demasiados pagos y eso es menos dinero para los otros compromisos y para tus gustos
Y para tu ahorro. Y el ahorro, que es tan importante. ¿Cuáles son los ahorros más importantes que debemos tener en nuestro presupuesto? El principal es el fondo de emergencia o colchón de imprevistos, como prefiero llamarlo. Es un ahorro que tú tienes, como tú decías, para cualquier eventualidad que se presente, que tú no puedes prever, tú tengas una liquidez disponible. Por ejemplo, un gasto médico importante, una baja de ingresos o reducción que tú no puedas prever. Todo eso son situaciones donde tú no puedes decir, bueno, eso va a pasar mañana. Pero sabemos que en la vida pasan cosas y como tenemos que esperar. Como la pandemia, por ejemplo. Y tenemos, o sea, eso se puede esperar, aunque no sepamos cuándo o qué situación se va a presentar. Entonces, ese ahorro tiene ese propósito de tú tener una liquidez disponible. Pero luego de ahí también hay una etapa que es el retiro, que todos en algún momento queremos retirarnos de una forma digna. Claro. Entonces, muchas veces no pensamos en eso cuando estamos produciendo dinero activamente. Y cuando llegue esa etapa, entonces, o tenemos que seguir trabajando mucho tiempo, o dependemos de los hijos, o de un sobrino, alguien que nos auxilie en esa etapa. Sí, exactamente, que nos auxilie. Bueno, hablando de retiro, pudiéramos decir que es libertad financiera o ¿cuál sería el concepto de verdad de libertad financiera? Porque muchas malinterpretamos ese concepto, valga la redundancia. Sí, me encanta la pregunta, porque muchas veces pensamos que libertad financiera es libertinaje financiero. Gastar. Sí, gastar como yo quiera. Por eso muchas veces la gente se resiste al presupuesto, por ejemplo. Porque el presupuesto me va a limitar, me va a restringir. Pero realmente, libertad financiera es tu poder dejar de trabajar y seguir produciendo dinero. Ese es el concepto de libertad financiera. O sea, yo me puedo retirar, por ejemplo, 5 años y durante 5 años yo estoy cubierta. Entonces, debemos de trabajar para lograr libertad financiera, que es eso, es poder producir sin trabajar activamente. ¿Eso se logra con una buena inversión o un emprendimiento? Eso se logra de diferentes maneras, pero básicamente sí, es a través de la inversión. El primer paso es ahorrar, ser capaz de apartar una parte de dinero y luego invertir inteligentemente. ¿En qué? En diversas cosas. O sea, lo ideal es no poner tu dinero en una sola cosa. Puede ser negocios, instrumentos financieros. Podemos pensar ya en bienes raíces en algún momento. Entonces, todo eso son inversiones que van permitiendo que nosotros tomemos cualquier decisión en cualquier momento y no dependamos de trabajar activamente. Por ejemplo, en el retiro. Ok. Bueno, quiero poner el tema sobre las tarjetas de crédito, que son importantes, pero también son tentadoras. Por ejemplo, ¿cómo deberíamos de cuidar, no llegar a nivel de solo pagar el pago mínimo o excedernos? ¿Qué tú nos aconsejarías a nosotras las mujeres que nos encanta comprar con tarjeta de crédito? A mí me encanta comprar con la tarjeta de crédito, porque yo siento a veces que, ya no tengo más efectivo, pero tengo la tarjetita ahí, déjame yo usarla para, no sé, me gustó estos zapatitos, esta carterita. ¿Cómo evitamos caer ahí? Eso pasa. A todas nos pasa, ¿verdad? En algún momento. Sí. Mira, con la tarjeta hay algo que tenemos que desmontar, una creencia, y es que eso es dinero extra que está ahí disponible. Ese dinero realmente el banco te lo presta para que tú consumas y tú le pagues cuando te toque pagar. Entonces muchas veces sentimos que esa herramienta es como un dinerito extra que hay ahí, que podemos usar a nuestro antojo. Entonces, incluso se han hecho estudios sobre eso, sobre el uso de la tarjeta. Y cuando la gente paga con tarjeta, paga hasta el doble. O sea, está dispuesta a gastar hasta el doble que con efectivo. Claro. Cuando tú gastas con efectivo, o sea, con billetes, me refiero a billetes, yo no sé si a ustedes les pasa, pero eso como que duele más. O sea, tú lo piensas mejor. Sí. Porque tú sabes lo que cuesta, lo que hay detrás de ganar esos billetes, y tú estás viendo cómo salen en el momento. O sea, es inmediato que salen esos billetes, pero con la tarjeta no salen esos billetes inmediatamente, sino que tú la pagas después. Y por eso duele menos, como tú dices. Sí. Entonces, con la tarjeta es una cuestión de saber que es una deuda, que hay que pagarla, y que necesitamos un presupuesto que contemple lo que vamos a pagar tanto con efectivo como con tarjeta, sabiendo que el efectivo con que contamos, es el ingreso que recibamos. Claro, y que tiene consecuencias no pagarla. Claro que sí.
Consecuencias graves. Los intereses son muy altos, podemos acumular deuda fácilmente con esa herramienta mal usada. O sea que es importante organizarnos con eso. ¿Qué tantas tarjetas de crédito pudiéramos tener en la cartera que sean saludables? Ujú. ¿Cuántas? Mira, yo tengo un principio y es simplificarte la vida. Cuando tú tienes más tarjetas, o sea, aparte de que es un motivo para gastar más, porque tú la estás viendo ahí y tú tienes la mentalidad, bueno, ese dinero extra, yo tengo dinero aquí, allá y allí, Exacto. pero no hay dinero extra. Aparte de eso, es complicado seguirle ritmo a cuánto he consumido con cada una, cuándo corta cada una, cuánto tengo que pagar y cuál es la fecha de pago de cada una. Entonces, simplifícate la vida. Ese es el principio fundamental. En mi opinión, más de 2 tarjetas es como una complicación que no necesitamos. No, ok. A menos que haya una, que tenga un propósito especial de que yo lo voy a usar para X cosas, por ejemplo, para viajes y ya. Pero la tarjeta tiene un costo. También esos cargos y comisiones hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces, bueno, aquí nos están haciendo señal para que volvamos a otra pausa y bueno, regresaríamos en breve otra vez. Y estamos de vuelta con Diálogo del Pensamiento en esta conversación, se nos ha ido rapidísimo. Sí. Hay mucho de qué hablar, queda mucho de qué nutrirnos con Lía Vargas, asesora de finanzas, específicamente para las mujeres. Uh-huh. Entonces, Lía, algo que te quería preguntar, que muchas mujeres tenemos ese deseo de siempre tener como algo de nosotras. No sé si eso viene en nuestro ADN, pero quizá una mujer que sea empleada, que anhele ya no ser y emprender en otra cosa. ¿Qué tú les recomiendas cuando debe de renunciar a ese empleo ya con ese emprendimiento realizado? Uh-huh. Mira, si tiene un empleo estable, yo le recomiendo que se prepare para ese paso. ¿De qué manera? Lo ideal es, primero, saldar deudas. O sea, que tú estés libre de deuda porque eso es un peso dentro de tu mes, ¿ok? Claro. Dentro de tus finanzas. Entonces, libre de deudas. Ahorrar, idealmente, 1 año de tus gastos mensuales básicos. O sea, básicos, sin antojitos ni nada, pero por lo menos que tú tengas una seguridad de que, bueno, tengo cubierto. Que te cuides en ese sentido. Sí, Uh-huh. porque un emprendimiento, o sea, al principio, tú no controlas qué cantidad de ingreso tú recibes, puede ser muy fluctuante. Entonces, tú tener un buen colchón te va a permitir que ese emprendimiento sea estable, que no tengas que dar ese paso para luego tener que volver a los pocos meses a quizá un empleo. Y por otro lado, el nivel de ingreso que tú logres, hay emprendimientos que te permiten hacerlo junto con un empleo. Si es así, lo ideal es que tú lo inicies, vayas expandiéndolo poco a poco, aunque sea en tus horas libres. Y ya cuando tenga un nivel de ingreso estable, entonces ahí ya tú libre de deudas y con un ahorro bueno, puedes dar el paso. Eso es cuando tú tienes un empleo estable, o sea que no tienes una prisa de dar el paso. Lo ideal es prepararse. Y una mujer que esté en su casa, prácticamente sin producir nada, ¿qué tú le recomiendas cómo debería dar ese paso de emprender? Lo primero que debe hacer. Uh-huh. Si no tiene, bueno, de dónde invertir, por ejemplo. Uh-huh. Hoy en día hay mucha facilidad para emprender. Yo creo que estamos en una época donde no requerimos un capital, por lo menos un capital grande. O sea, están las redes sociales que te permiten a ti ya sea dar servicios, o sea, crear un posicionamiento para tú ofrecer servicios si tú estás capacitada en algo. Y también si es algo de productos, con una pequeña inversión tú puedes iniciar poco a poco, le empiezas a vender hasta tu conocido
y se va dando a conocer eso que tú haces o eso que tú vendes. Sí. Y ahí ya empieza un negocio, así de sencillo. O sea, tú eres bueno cocinando, haciendo cupcakes, qué sé yo, por decir algo, brownie. Tú puedes empezar haciéndolo en tu casa, poquito a poco. Con toda la voluntad, ¿verdad? Claro que sí. Claro, entonces, a la hora de asesorar a una de tus clientas, ¿qué es lo primero que tú haces? Lo primero que hacemos es obtener claridad del panorama financiero. O sea, ver a dónde es que está yendo el dinero, cuánto gana esa persona. Realmente hay gente que percibe un ingreso variable y no sabe cuánto gana al mes. Entonces hacemos ese ejercicio, ver a dónde va el dinero, qué ahorro tiene, si tiene, qué deudas hay, a detalle cuáles son y cuáles metas tiene esa persona. En base a eso hacemos un plan para tomar lo que hay y mejorarlo, enfocado en avanzar en las finanzas. Las metas, piensa que es lo más importante, tener claro lo que tú quieras en un futuro. Yo creo que la organización es lo más importante, pero la meta es lo que te da dirección a esa organización. Porque tú te puedes organizar sin una meta y realmente quizá no te acerques a nada en específico. Pero cuando tú tienes una meta, primero te impulsa porque te motiva a lograr eso. Y segundo, ya tu plan está enfocado en algo. Ya tú le pones un monto, un número a eso que tú quieres lograr, una fecha. Exacto. Bueno, dentro de tus planes de asesoría, tienes un kit de finanzas. Explícanos en qué consiste y cómo podemos obtenerlo? Uh-huh. Bueno, el kit es una solución para esas personas que no saben cómo empezar a organizarse. Ahí van a tener todas las plantillas que van a necesitar para organizar la finanza de una forma muy sencilla. El kit tiene presupuesto, plantilla para metas, de deudas, o sea, inclusive para supermercado, para hacer un menú y ahorrar el supermercado. Todo por escrito. Todo imprimible. Okay. El kit es imprimible por el momento, o sea que es un producto digital que tú adquieres, descargas y lo imprimes cuantas veces tú quieras. Lo pueden adquirir en mi página, mujerfinanzas.com, y de verdad que ayuda mucho porque es un sistema que ya está completo. O sea, ahí está lo que tú necesitas, tiene el tutorial de cómo usarlo y ya ahí tú creas los hábitos. Si tú usas eso, ya tú estás creando el hábito de organizar tus finanzas. Sí, creo que eso es algo muy importante, crear el hábito. Uh-huh. Podemos tener miles de agendas, miles de kits, y si no creamos el hábito, exactamente, entonces no podríamos lograr nada. Totalmente, así es. Sí, también dentro de tus planes hay una parte que se llama el Money Academy. Uh-huh. Explícanos qué consiste ese programa. Ese es un programa de mentoría donde yo guío a mis clientas durante 4 meses y es totalmente personalizado. O sea, yo tomo tu caso y juntas vamos trazándonos metas y dándole seguimiento a tus finanzas. Entonces, ahí logramos organizarte, saldar deudas, crear ahorro. Muchas veces no hay ahorro aunque haya buenos ingresos y todo eso lo trabajamos ahí. ¿Qué tiempo dura? Es por 4 meses ese acompañamiento, pero mucha gente opta por tenerlo continuo y tenerlo como si fuera un igual, o sea, de que yo tengo esa ayuda y indefinidamente hasta que ya me sienta lista para... ¿Tienes algún testimonio de algunas de las chicas que has asesorado que empezó, bueno, vamos a decirle llanamente, con unas finanzas muy tediosas, muy feas, uh-huh, y que pudiste ver en el camino su mejoría increíble? Hay muchísimos casos, pero hay una historia que de verdad, o sea, ella llegó muy preocupada porque no era un tema de ingresos, pero era un tema de deudas por un negocio que falló y que era con un socio que no podía hacerse cargo de esas deudas. Wow. Entonces le tocaron a ella sola y eso tiene una carga emocional de que además que tengo deuda, yo sé que con otra persona y esa persona no está asumiendo su parte. Uh-huh. Entonces hay como una carga, un peso emocional. Y ella pensaba que eso le iba a tomar muchos años, o sea, que eso iba a ser una situación por años. Realmente, cuando nos organizamos y empezamos a ver su panorama, con una organización y un plan, en un año, nosotros hicimos un plan para un año para salir de todas esas deudas. Wow. Y eso se logra así, organizándose, trazando metas claras y haciendo un presupuesto orientado a esas metas. Me imagino, porque, uh-huh, bueno, el tema de las finanzas ha ocasionado muchos problemas hasta psicológicos en la vida del ser humano. Y qué bueno que existen personas como tú para
para sacarnos de abajo. Sí, es un trabajo muy bonito realmente. Eso es lo que le da sentido y propósito a este trabajo. Poder ayudar directamente a la gente. Tú mejoras la finanza, mejora tu vida, tus relaciones, tu casa, o sea, todo. ¿Qué consejo final entonces nos puedes dar a nosotras las mujeres que estamos, sumergidas y que queremos sentir como ese desahogo financieramente? Obtengan claridad de lo que hay hoy, cuáles son los ingresos, cuáles los gastos, hagan un presupuesto y denle prioridad al ahorro. Mucha gente gana dinero y no está ahorrando, y el ahorro es la base para tú poder avanzar financieramente. Así que mi consejo es ese, planifícate y dale prioridad al ahorro. Y cualquier cosa, bueno, que te llamen. Claro que sí. ¿Cómo podemos contactarte? Bueno, paso la mayor parte del tiempo en Instagram, me pueden conseguir como Mujer Finanzas y me pueden seguir allá. Y también tenemos una página web, mujerfinanzas.com, que también ahí pueden ver un poquito lo que hacemos, el trabajo que hacemos y demás. Sí, es un trabajo muy bonito porque aparte eres madre y puedes, puedes ser empática con otras madres también que necesitemos siempre de tu aporte. Así es. Es un aporte muy bonito y bueno, te honramos en ese sentido por todo lo que estás haciendo. Para nosotros de verdad. Es un placer haberte tenido con nosotros aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Y esperemos que vuelvas porque el tema es bastante amplio. Claro que sí. Y podemos seguir orientando a nuestra audiencia. Que se repita. Claro que sí, que se va a repetir. Y bueno, nosotros agradecemos su sintonía como cada semana con gran contenido de valor en su programa Diálogo del Pensamiento y será hasta una próxima su compromiso con nuestro nuevo encuentro.